A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el sufrimiento no fuera solamente una carga que hay que soportar, sino un punto de conexión? Hoy vamos a explorar una idea que es central en la fe cristiana, cómo el dolor, cuando lo vemos a través de la experiencia de Cristo, se puede transformar en una fuente de consuelo profundo, de compañía. La mayoría conoce esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? O WWJD, como se popularizó en inglés. Se vio por todas partes, hasta en pulseras, y se convirtió en una especie de brújula moral para muchísima gente. Y no hay duda, es una muy buena pregunta. Es una excelente manera de orientar nuestras decisiones. Solo imaginemos por un segundo cómo mejoraría el mundo si más personas se detuvieran a pensar en esto antes de actuar, ya sea para mostrar un poco más de amor o, no sé, para evitar un chisme. Sin embargo, aquí es donde la cosa se complica un poco. La pregunta tiene sus límites. Si revisamos los evangelios, vemos que Jesús reaccionó de maneras muy diferentes según la situación. Por un lado, mostró un enojo tremendo en el templo con los cambistas, pero por otro, reprendió la violencia de Pedro en el huerto. Alabó un gesto que parecía un derroche como la unción con perfume caro y también alabó la ofrenda más humilde de una viuda. La verdad es que, como no podemos ver el corazón de las personas como él lo hacía, es casi imposible saber con exactitud qué haría en cada momento. Así que aquí es donde damos un giro. Quizás la pregunta clave no es tanto ¿qué haría Jesús?, que puede ser una incógnita, sino qué es lo que hizo con total y absoluta certeza. Y la respuesta, sin lugar a dudas, es que sufrió. Por eso, cuando un cristiano sufre, puede estar seguro de que está haciendo algo que Jesús mismo experimentó. Ahora, es importantísimo aclarar algo. Jesús no buscaba el sufrimiento. No era alguien que encontrara valor en el dolor por el dolor mismo. Su sufrimiento fue la consecuencia directa, inevitable, de su misión. Una misión que estaba impulsada por el amor para buscar y salvar a la humanidad. Y ese amor, tuvo un costo altísimo. Para entender bien ese costo, tenemos que hablar de la crucifixión. Y no era una simple ejecución, era una práctica brutal, diseñada por el Imperio Romano específicamente para infundir terror y mantener a la gente sometida. De hecho, era tan cruel, tan degradante, que estaba prohibido aplicarla a los ciudadanos romanos. El proceso era, en esencia, una tortura prolongada. A la víctima la desnudaban, la humillaban públicamente, la azotaban sin piedad y luego la clavaban a una cruz. La muerte no era rápida. Solía llegar después de días de una agonía terrible, por asfixia, cuando el cuerpo simplemente ya no tenía fuerzas para erguirse y poder respirar. Pero, y esto es clave, todo ese dolor físico era solo la punta del iceberg. Como lo dice esta frase tan potente, el golpe más profundo no fue el de los clavos ni el de los látigos, fue el que le dio la justicia. Su sufrimiento más grande no fue físico, sino de naturaleza teológica. Bien, entonces ya vimos qué sufrió. Ahora pasemos a lo más importante. ¿Por qué lo hizo? Porque es en ese por qué donde reside todo el significado. En la teología cristiana a esto se le llama la expiación. La idea es que en la cruz Jesús no solo murió físicamente, se dice que enfrentó la ira de Dios contra el pecado que cargó sobre sus hombros el peso de las faltas de toda la humanidad, y al hacer eso pagó el precio completo, dejando la balanza de la justicia divina, por así decirlo, perfectamente equilibrada. Por esa misma razón, su última palabra no fue un lamento de derrota, para nada, fue un grito de victoria. Consumado es. La misión para la que había venido a este mundo, que era redimir a la humanidad, estaba completa. Había cumplido la voluntad del Padre, sin importar el inmenso costo personal. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo se conecta este evento histórico de hace 2000 años con el dolor que una persona puede experimentar hoy? Bueno, aquí es donde todo esto adquiere una dimensión increíblemente personal. Ojo, es importante aclarar esto. El sufrimiento personal no paga por los pecados de nadie. Según la fe cristiana, esa deuda ya fue saldada por completo en la cruz. Pero lo que sí hace nuestro sufrimiento es crear un vínculo, una conexión profunda y personal con Jesús, a quien el profeta Isaías describió como un varón de dolores. El apóstol Pablo lo expresa de una manera que a mí me parece fascinante. Él veía su propio sufrimiento como algo que estaba misteriosamente conectado no solo con Cristo, sino con toda la comunidad de creyentes, con la iglesia. Es como si el dolor personal se integrara en una historia mucho más grande. Y las aflicciones, toman tantas formas, ¿no? Pueden ser adicciones, las cicatrices de un abuso, una enfermedad crónica que no se va, esa soledad que cala los huesos o el peso inmenso de un duelo. La vida es difícil.
y a veces se siente insoportable. Y aquí llegamos al punto crucial, al corazón de todo este análisis. La idea central es que, en medio de ese dolor, no se está solo. Jesús está presente. Como Él mismo sufrió en un cuerpo humano, con carne, con huesos, con terminaciones nerviosas, Él entiende perfectamente lo que es el dolor. Y esto nos lleva directamente al concepto final, y quizás el más importante de todos, el consuelo divino. Pero tenemos que tener cuidado, porque la palabra consuelo a menudo la malinterpretamos. A ver, por lo general pensamos en consuelo como la eliminación del sufrimiento. Lo que queremos es que el dolor se vaya, punto. Pero la visión bíblica es distinta. El consuelo no es necesariamente la ausencia del dolor, sino la presencia de compañía en medio del dolor. Es una diferencia fundamental. De hecho, la palabra original para consolador en el Nuevo Testamento no describe a alguien pasivo que solo da palmaditas en la espalda. No, describe a alguien que es llamado para estar al lado de otro, para sostenerlo activamente en su desgracia. Es un rol de apoyo total. Esta idea se refuerza una y otra vez en las Escrituras. Fíjense en este pasaje. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda nuestra consolación. No es que una cosa anule a la otra. Es que el consuelo crece para estar a la altura del sufrimiento. Coexisten en la misma medida. Y lo más increíble es que esto genera un ciclo poderoso, una especie de onda expansiva. La persona que recibe consuelo en sus propias tribulaciones queda capacitada para consolar a otros. Y no lo hace con una sabiduría abstracta o con frases hechas, sino con el mismo consuelo real y experimentado que ha recibido. Y con esta reflexión cerramos. Si la gran promesa es que nadie tiene por qué enfrentar el dolor en soledad, la pregunta que queda flotando en el aire es una invitación a la acción. ¿De qué manera podemos nosotros ser parte de esa promesa para acompañar a quienes sufren a nuestro alrededor?